Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza. Presenta. Charlando con los lectores. Buenas noches, Brando. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bonita camiseta. Gracias. Déjatela, te la vas a acabar así. Las manitas ahí acomodadas. Está bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dice tal? Irene Vallejo? Pues vamos bien, ya estamos por terminar, estamos ya en el último pedacito. Ya habíamos estado platicando de los romanos, ¿no? Fue como lo último en donde nos quedamos. Y de como la importancia que agarraron ellos de apropiar todas las culturas y tanto culturas como tradiciones, ¿no? De los griegos y las formas de escritura, de enseñanza, ¿no? Como lo apropiaron como si fuera de ellos desde un principio, ¿no? Dice, los romanos consiguieron su extraordinaria sucesión de victorias gracias a una mezcla muy eficaz de violencia y capacidad de adaptación. Es en la mejor tradición darwiniana, los pueblerinos secuaces de Rómulo aprendieron pronto a imitar lo mejor de sus enemigos, a apoderarse de lo que les gustaba sin la menor terquedad chauvinista y a combinar todos los ingredientes copiados para crear nuevas formas propias. Desde las primeras escaramuzas se acostumbraron a sacar a sus adversarios vencidos no solo en el terreno material, sino también en el simbólico. Durante las luchas contra los samnitas, imitaron sus estrategias bélicas, sobre todo el manípulo, comunidad básica de la legión, y las utilizaron de forma muy efectiva para derrotarlos con sus propias armas. En la primera guerra púnica, los destripaterrones romanos se las ingeniaron para construir una flota lo más parecida posible a la cartaginesa, y con ella ganaron sus primeras batallas navales. Los terratenientes itálicos de ideas más tradicionales y abolengo más rancio se apuntaron rápidamente a las modernas explotaciones agrícolas helenísticas en forma de plantación. Entonces, te estaba nada más comentando cómo fueron obteniendo poder y ganando guerras a través de seguir estos ejemplos, ¿no? Y al mismo tiempo era la misma prioridad que ellos tenían, los griegos en sus expediciones y en sus estrategias, fue lo mismo que adoptó Roma, ¿no? El objetivo era el mismo, ¿no? Conseguir terreno y también les importaba mucho apoderarse de la literatura, apoderarse de la cultura, ¿no? Ser como los escritores de la historia, pues. Por primera vez, una gran superpotencia antigua asumía el legado de un pueblo extranjero y derrotado como un ingrediente esencial de su propia identidad. Sin rasgarse las vestiduras, los romanos reconocieron la superioridad griega y se atrevieron a explorar sus hallazgos, a interiorizarlos, protegerlos y prolongar su onda expansiva. Esta seducción ha tenido enormes consecuencias para todos nosotros. Allí nació la hebra que entreteje nuestro presente con el pasado, el hilo que nos mantiene unidos a un brillante mundo extinguido. Por encima, como funambulistas, caminan de un siglo a otro las ideas, los descubrimientos de la ciencia, los mitos, los pensamientos, la emoción y también los errores y las miserias de nuestra historia. Hemos llamado clásicos a toda esa hilera que aún despiertan, a toda esa hilera de palabras en equilibrio sobre el vacío. A causa de la fascinación que aún despiertan en nosotros,
Grecia pervive como el kilómetro cero de la cultura europea. Eso ya lo habíamos platicado, siento un poco, ¿no? Ya nos lo había explicado en menor rango Irene Vallejo, pero es prácticamente como después de tantos años seguimos nosotros influenciados por la cultura romana, pues, ¿no? Y eh, de todo este fenómeno que se dio con las guerras y de toda esta apropiación de culturas e intercambio, ¿no? Que se fue dando gracias a la conquista de los romanos y a la expansión que tuvieron, ¿no? De su propio conocimiento de ahorita, cómo estamos tan influenciados de ellos, ¿no? Dice, la literatura latina es un caso muy peculiar. No nació espontáneamente, ¿no? Eso ya lo habíamos platicado. Y luego algo muy curioso es cómo se va dando que la literatura, su intención nunca es la poesía, ni la ni el arte, ni el lado de la cultura, ¿no? De adaptarse a la cultura. La literatura empezó como una necesidad a escribir datos financieros, a mantener un récord de algo, ¿no? De propiedades, por ejemplo, como una herramienta totalmente, fuera, ¿no? De la cultura, o sea, como una herramienta financiera, como una herramienta laboral, ¿no? De ese estilo, en esa área, pues. Y no fue hasta después, porque aquí mismo en el libro lo menciona de una forma muy chistosa, ya quien lo quiera, quien lo tenga el libro, ¿no? Y quien lo quiera ahí meterse más en el tema, adelante, pero en rasgos así generales, dice, pues mientras hay guerra no puede haber literatura, pues no puede haber buenas escrituras, o sea, si hay problemas bélicos, ¿no? Si toda la nación está concentrada en esta situación, pues es claro que no se va a poder desarrollar la literatura con el afán de cultura, ¿no? De escribir, de poesía, de historias, ¿no? Eso viene después, ¿no? De la guerra. Entonces no fue hasta después que con los romanos se fue dando esto. Dice, los testimonios más antiguos de este alfabeto viajero no dejan resquicios a las ensoñaciones. Los romanos, pragmáticos, organizadores natos, limitaron su uso a registros de hechos y normas. Los textos más tempranos de los siglos 7 y sobre todo 6 antes de Cristo, son un grupo de inscripciones breves. Por ejemplo, marcas de propiedad garabateadas en un recipiente. De los siglos siguientes conocemos únicamente leyes y rituales escritos. No ha quedado ninguna huella de escritos de ficción. Se estaba luchando a vida o muerte por el poder en los campos de batalla y corrían malos tiempos para la lírica. La literatura romana tuvo que esperar. Fue un acontecimiento tardío, gestado en un descanso de los guerreros. Solo cuando el enemigo más peligroso ya había mordido el polvo, con la tarea cumplida en la relajación y el ocio de la victoria, los romanos se permitieron pensar en los juegos del arte y los placeres de la vida. La primera guerra púnica acabó en el año 241 a.C. Apenas unos meses más tarde, los romanos disfrutaron de la primera obra literaria en latín. El público la conoció en septiembre del año 240 a.C., ¿no? Es un poco de lo que te platico. Y ella se va más a fondo, ¿no? Más a fondo con el por qué es así y con el qué tanto tardó, ¿no? Y qué se estaba haciendo mientras había guerra, porque también los romanos no es que se quedaran atrás como tal y no es que no hubiera avance, sino era muy distinto, ¿no? Porque durante la guerra pues no se nota el avance y no puede haber realmente un
intercambio libre, ¿no? De ideas, de palabras, literatura. Pero sí había mucho, dentro de los conflictos de guerra, había muchos saqueos y uno de sus objetivos en esos saqueos, o sea, ellos consideraban como tesoro, así como Alejandro, pues los libros, ¿no? Saquear librerías, bibliotecas enteras para apoderarse, ¿no? de estos textos, hacerlos propios. Entonces, eso está muy, muy interesante. Dice, la percepción mutua de romanos y de griegos se nutría de estereotipos parecidos a los nuestros sobre estadounidenses y europeos. Pragmatismo, poder económico y militar frente al bagaje de una larga historia, una gran cultura y la nostalgia de esplendores pasados. Marte y Venus, aunque en general expresaban un respeto recíproco, los dos tenían un repertorio de chistes y caricaturas nacionales para reírse a espaldas del otro. Puedo imaginar a los griegos bromeando en la intimidad sobre los legionarios brutos y descerebrados que no eran capaces de hacer una mísera inscripción sin falta de ortografías. Al otro lado de la barrera, los viejos romanos conservadores también despotricaban. En una de sus sátiras, Juvenal exclama que no puede soportar la ciudad llena de griegos, esa chusma charlatana y parásita que ha traído consigo sus vicios junto a su lengua, corrompiendo las costumbres y desplazando a los auténticos ciudadanos. Está muy suave, pues el libro te va platicando, ¿no? Te va, yo lo siento así como una pequeña plática que te está contando Irene Vallejo de toda esta información que ella ha podido coleccionar, que ella ha podido aprender, información muy, muy importante, de mucho peso, pues, ¿no? Y cómo se puede utilizar para el día a día, ¿no? O sea, cómo no está tan lejos, porque ya lo hemos platicado aquí en el programa, pero siempre es importante como tener, siento claro que uno piensa en los romanos y en los griegos como si fuera, no, así el tiempo muy, muy pasado, de los dioses y tal, del Olimpo, y no, o sea, pues no, realmente no tiene tanto tiempo, pues no tiene la gran cosa, suena como mucho, y 1000 años, 1800 años, y tal, ¿no? Es tantos años, pero la cultura está ahí, y es el nacimiento de la cultura que tenemos ahorita. Ha habido una cultura antes, pero con los romanos, con los griegos, te lo va explicando el libro, y hay muchos, otros textos en donde se apoyan, pues, de esto que se dice, de que el punto cero de nuestra cultura está ahí, ¿no? Con los griegos, pues. Entonces, está muy interesante ir viendo esos detalles de cómo ahorita sigue siendo la misma idea, pues, ¿no? Dice, en efecto, no todo era admiración, ¿no? Los procesos globalizadores siempre despiertan reacciones contradictorias y complejas. Algunas de las voces más cáusticas de los siglos 3 y 2 antes de Cristo atacaron el influjo de las culturas extranjeras en general y la griega en particular. Les molestaban las novedades que empezaban a convertirse en peligrosas modas, como la filosofía, los lujos gastronómicos o la depilación. El campeón de estos críticos fue Catón el Viejo, contemporáneo y rival de Escipión el Africano, al que ridiculizaba por brincar en gimnasios griegos y mezclarse con el populacho en los teatros sicilianos. Según este cascarrabias oficial,
las costumbres sofisticadas de los extranjeros acabarían minando la fuerza del carácter romano. Por otro lado, sabemos que el propio Catón enseñó griego a su hijo, y los fragmentos conservados de sus discursos demuestran que se apresuró a estudiar los artificios de la retórica griega que tanto denostaba en público. El racista siempre está lleno de contradicciones, pues no, o sea, no hay más, pero viene de este tanto amor a la patria como miedo a la nueva cultura, pues, ¿no? Miedo a la mezcolanza de culturas, al intercambio de enseñanzas, de cosas que hemos aprendido y al desconectar, pues, estas cadenas, ¿no? Que tenemos ya desde hace más de 1000 años. Entonces, Fíjate, está muy interesante, ya dos, está. ¿Ah? dos comentarios, Fernando, antes de que continúes. Sobre Catón el Viejo, que era muy conservador y un guerrero. Ahorita hablaba de las guerras púnicas, ¿sí? Que fueron 3. Las guerras púnicas fue la lucha de romanos contra los cartagineses, ¿sí? Los cartagineses eran herederos de los fenicios, ¿sí? Y eran muy poderosos y estaban en el norte de África. Entonces, norte de África y enfrente está la península itálica, ¿no? Entonces eran rivales, o sea, rivalizaban. Entonces, era una lucha por el control del Mediterráneo, que era para el comercio. Hubo una primera guerra púnica, ¿sí? Que los romanos, que ganaron los cartagineses, ¿sí? Luego hubo una segunda guerra púnica, ¿sí? Que ganaron los romanos, y hubo un gran tiempo de paz, ¿sí? En donde siguió floreciendo Cartago y obviamente Roma. Y Catón el Viejo, ¿sí? Cada vez que daba un discurso, terminaba diciendo, y además opino que Cartago tiene que ser destruida, ¿sí? O sea, esa era su mentalidad. ¿Por qué? Porque los cartagineses fueron derrotados, se regresaron a Cartago y Roma ahí los dejó, ¿no? Y Catón el Viejo decía, no, hay que destruirlos. Y hablara de lo que hablara, terminaba diciendo, y además opino que Cartago tiene que ser destruida. Y fue destruida. En la Tercera Guerra Púnica fue destruida. Bueno, y el otro comentario, mira, no cabe duda que la... Enfadaba, ¿no? De tanto que ¿Eh? andaba. Sí. Y Y dale. Escipión el Africano fue uno de los que encabezó la guerra de Roma contra los cartagineses, del que mencionabas. Bueno, Okay. el otro comentario, Brando, antes de que concluyas, es que parece que la humanidad va para atrás. Fíjate, aquí has hablado de Alejandro, de cómo Alejandro conservaba las culturas, respetaba a los pueblos, cuidaba los libros, los juntaba, etcétera, 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 ¿sí? O sea, cuidar la cultura, ¿sí? Eran guerreros que querían extenderse, que querían dominar, ¿no? Tanto Alejandro Magno en su momento como los romanos en su momento, dominar. Se dice que los romanos conquistaron militarmente a los griegos, pero los griegos conquistaron culturalmente a los romanos, ¿sí? O sea, ese eran nuestros antepasados culturales, vamos a decir. Bueno, y en las guerras actuales, por ejemplo, la invasión que hizo Estados Unidos a Irak, a destruir museos, destruir bibliotecas, y lo que aquí comentabas, de cómo en la guerra de los Balcanes, en la década de los 90, ¿sí? A destruir las bibliotecas y los libros, ¿sí? Y yo te decía, porque ahí está la identidad del pueblo. Entonces, en lugar de aprovecharlo, de apropiarse, de difundirlo, a destruirlo. Entonces, no cabe duda ahí que la humanidad ha ido en retroceso en ese aspecto. ¿Con qué te despides por lo pronto, Brando? Pues eso, con eso precisamente que hay tantas comparaciones y tantas similitudes, ¿no? Con el aspecto malo de la cultura anterior, de los tiempos de guerra, ¿no? De las guerras púnicas, por ejemplo, de todo este arrebato, pues, de cultura que hubo.
y que hay muchas cosas que se pueden tomar, pues, ¿no? De lo que se está viviendo actualmente. Entonces, el libro ya se ha recomendado mucho y lo hemos platicado también bastante, ya estamos por terminarlo, te digo, o sea, ya estamos en el último capítulo, porque sí se divide en varios capítulos, yo no lo he estado dividiendo así, pero sí tiene, pues, ¿no? Sus separaciones. Entonces ya estamos entrando a lo último, ya lo vamos a terminar, pero sí quiero como detenerme, ¿no? En estos momentos en donde yo me doy cuenta que se hace más importante, que me doy cuenta de estas similitudes, porque el libro tampoco no es tan súper reciente, pues, ¿no? No se acaba de sacar hace 2 años con todos estos nuevos acontecimientos que están ocurriendo en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Perú, en Portugal, todo este rollo. El libro, pues, o sea, te está platicando de cosas nada que ver, ¿no? De hace muchos años, pero como hay similitudes, como hay cosas que podemos tomar, aprendizajes, y tratar de no permitir que nos vuelvan a pasar cosas que ya han pasado, pues, ¿no? Ahorita que estamos como del lado de la moneda que no, o sea, que no vamos a ser los vencedores ni los escritores de la historia, pues podemos tomar cartas en el asunto un poquito con tiempo, ¿no? Más con las herramientas que tenemos, como el internet y los medios y todo esto que ya hemos platicado, de que todo lo tenemos a nuestro alcance. Entonces eso es muy, muy interesante, muy importante de saberlo usar, pues, ¿no? Como herramienta. Y con eso quiero terminar. El libro está muy, muy suave. Y ya yo pienso que en pocas intervenciones, 1 o 2 intervenciones más, ya lo finalizamos ya para empezar el siguiente. Muy bien, Brando. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.